de Buenos Aires. Jorge, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y el trabajo de venir a charlar un ratito con todo Provincial Extremo. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y tener en cuenta el colegio que siempre tiene algo para decir. Qué importante que los colegios salgan a contar lo que hacen, porque muchas veces sucede que eh, el, quien está dentro del colegio, el afiliado, eh, piensa que es solo pagar la matrícula y nada más. Los colegios tienen muchos servicios que brindan. Sí, no solamente servicios al matriculado, sino a veces servicios a municipios, a entes gubernamentales, por ejemplo, en el distrito 7 de nuestro colegio, que es tiene sede en San Justo, es el conurbano de este norte. En los últimos 2 años hicimos un proyecto que ya está terminado, que fue la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica, que fue hecho con proyectos, obviamente con un concurso de selección de profesionales, pero con proyectos de todos los pavimentos e instalaciones eléctricas, cloacales, de agua, todo lo necesario en un centro logístico industrial, fue hecho con proyecto del colegio, dirección del colegio, con las licitaciones supervisadas por el colegio y con representantes técnicos de las empresas ejecutoras, también miembros del colegio. En ese sentido, nuestro colegio siempre dio cursos, capacitaciones muy locales, o sea, propias de, qué sé yo, no sé, por decir algo, en la sede de Pergamino se daba una capacitación, en San Justo otra, se iba variando un poco y generando esa actividad de acuerdo a las necesidades de, por ahí, más zonales. Hoy entendemos que, hoy y ya hace un tiempo, ¿no? Obviamente tenemos capacidad de comunicación como esta que permiten tener una aula virtual, tener Ujú. dentro de esa aula virtual otro tipo de capacitadores, otro tipo de capacitación, y también empieza a dejar de ser local para pasar a ser desde el colegio hacia afuera, por más de que por ahí se organice, no sé, en Olavarría. Claro, Pero tiene que haber una cuestión centralizada que nos permita dar un curso que sea efectivo para los matriculados donde se encuentren en la provincia, que hoy lo tenemos, y tener también en cuenta que en algún punto va a haber gente, ingenieros en otros países, en otras provincias, que pueden colgarse al curso y también entender que nos pueden dar una capacitación desde otro país, claro. ¿no? Vienen de firmar un convenio ahora con España. Sí, con una empresa española que se llama Kinedric, en la cual, viendo la necesidad de formación en BIM, nosotros, cuando asumimos, que fue hace un año y unos meses, Ujú. vimos 3 puntos que nos gustaría desarrollar como gestión en lo relativo a oferta de formación de nuestros matriculados y de quien quiera hacerlo. Uno es BIM, que es un método de diseño, de cómputo y de presentación de proyectos que pasa a ser desde este año obligatorio en Oil and Gas. Si bien en nuestra provincia los proyectos de Oil and Gas Ujú. son menos que en otras provincias, obviamente tenemos gasoductos, los proyectos se pueden hacer desde esta provincia hacia otra, pero ofertar esa capacitación donde se certifican los conocimientos y la persona con eso puede tener una presentación seria y propia de lo que piden los desarrollos. Entiendo que esto se va a imponer rápidamente al resto del mercado. Creo que es una forma de darle calidad a los trabajos y es lo que hoy como colegio entiendo que tenemos que hacer, ¿no? Darle calidad a nuestra gestión propia, pero también darle calidad a la gestión de los matriculados en sus trabajos, ¿no? Y ayudarlos en esto. Uno de los ejes fue BIM, otro de los ejes que estamos ya hablando, pero todavía no tenemos cerrado nada, es hay una certificación de construcción sustentable que es bajo normas LEED, que son normas de Estados Unidos, en las cuales tenés que generar un edificio que es más eficiente que lo que sería el edificio común. Y eso te da una certificación que, si no recuerdo mal, puede ser plata, oro o platino. A mí me había tocado trabajar en 2013 en un depósito logístico en la localidad de Fátima que fue certificado platino. La verdad entendí la complejidad de la cuestión, que no es tan fácil, Ujú. porque la mayoría es el ahorro de energía, el ahorro de agua potable, el tratamiento de esa agua y algunas otras cuestiones, pero los puntos más importantes son estos, ¿no? Ujú.
Entonces, la verdad es interesante desde el punto de vista profesional, es algo que hoy es necesario y es algo en lo cual no estábamos participando en las capacitaciones de información. Bien, Entendemos que es interesante. Y un tercer punto que es también algo que creo que hoy los ingenieros tenemos que saber, porque tenemos que entender no solamente lo técnico, sino la formación del negocio. Eso estamos un poco más atrasados, pero lo vamos a hacer. Es buscar formación en bonos de carbono, en todo lo que es financiamiento verde. Creo que eso es algo que obviamente no lo va a hacer el ingeniero, pero tiene que entenderlo porque es parte del negocio. Y en esta gestión lo que creemos es que hay un cambio de paradigma en el país por el RIGI, por el RIMI, por dónde llevan la economía a lo extractivo y a lo energético, y que el Estado tiene menos injerencia de la que tenía. Entonces hoy tenemos que saber si un proyecto realmente es financiable o no es financiable para empezar a pensar si realmente vale la pena ponerle energía. Bueno, esos tres ejes para nosotros son importantes y bueno, yo creo que vamos a estar, ojalá en la segunda mitad del año, pero si no el año que viene, ofreciendo formación en este sentido que nuestros matriculados y quien quiera puede aprovechar. bien. Estamos charlando con Jorge Castellano, presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Entran al canal de YouTube, se suscriben, lo tengo que decir, Favorito, ¿qué quiere que haga? No me mire así. Es que si no me retan de afuera, me mira y me dicen, tenés que decir que se suscriban a la campanita. Y así le van a llegar todas las notificaciones de todos los programas y todas las publicaciones que vamos haciendo de todo Provincial Stream. Jorge, bueno, hoy estamos viviendo una situación que por lo menos yo no recuerdo, no sé vos, Mm, donde tenemos un país paralizado en obra pública sí, nacional. En las provincias se sigue haciendo, obviamente que sí, mucho menos que en cuanto al ritmo que en otras oportunidades, porque al no tener un gobierno nacional que te que lo impulse impulse. y que te dé la espalda para poder hacer obras de mayor envergadura, todo se hace mucho más costoso. A los ingenieros les pega de lleno, porque los ingenieros en la obra pública son el primer eslabón. ¿Cómo se Sí. hace? Bueno, primero hay varias cuestiones que hay que ver ahí, ¿no? Mm, Obviamente los municipios y la provincia, en nuestra provincia, que es por ahí la que yo puedo hablar con mayor propiedad, están desarrollando una actividad que obviamente no alcanza, porque veníamos de un desarrollo de obra pública muy importante en los últimos. Yo hago obra pública, yo me recibí en el 96 y de ahí vengo haciendo obra pública, bien. con altos y bajos, pero de 2003 para acá, o sea, los últimos 20 años, vamos a decir, Mm. previos a que asuma el actual gobierno, fue obra pública de cloaca, de agua, de pavimentos, de pluviales. Con vaivenes, porque hubo Hubo gobiernos momentos con poco más, un poco un menos. poco menos, pero nunca se frenó a cero. No. Nosotros ahí lo que decimos es algo que creo que todos podemos entender porque es muy gráfico. La obra de infraestructura pública, ¿qué es lo primero que te sirve? Es para darle, por ejemplo, a lo que estábamos hablando recién, salida a la producción de oil and gas, llegada a los lugares de la producción de oil and gas de los insumos necesarios, salida de la producción de soja, salida de la producción ganadera, de otros bienes agrícolas. Bueno, si vos, ¿qué es lo que necesita un mercado creciente? ¿Qué es lo que el gobierno nacional quiere hacer? Como queremos todos, que la economía crezca. Infraestructura creciente. Entonces, cuando vos no avanzás en infraestructura, que es lo que estamos haciendo hoy, no te estancás, retrocedes. Porque ¿qué es lo que pasa? La existente se te desgasta y se rompe. Mm, Y la que tendrías que haber hecho para asistir a ese crecimiento de la economía que buscas, no la hiciste. Entonces, esto es lo mismo que decir, bueno, tengo superávit en mi cuenta de corriente de mi casa. Bárbaro, pero no pinté, empezó a desgastarse la membrana del techo, no la arreglé, no la cambié y dentro de 10 años, che, tengo que hacer la casa de vuelta, se me cayó el cielo raso, la pintura ya no existe, es solo una mancha y los caños no me funciona ninguno. Bueno, durante 10 años te dio superávit, ahora la vas a tener que poner toda junta. Entiendo que algo tan simple de ver como esto tiene que ser visto por el gobierno nacional. Por eso digo, el gobernador la ve con sus defectos, con sus cuestiones presupuestarias que obviamente
Todos sabemos que la provincia no tiene el mejor de los estados financieros. La obra pública se intenta llevar Mm, adelante, pero se intenta llevar adelante conociendo eso que dije. mm, Donde vos no invertiste, retrocediste. mm. Y es lo que no podemos hacer. ¿Cuáles son, acá quiero ser minucioso y quiero que seas puntilloso, cuáles son las consecuencias que trae para una sociedad no hacer obra pública? Mira, para ver las consecuencias, podemos hablar de obras puntuales, que es donde mejor se aprecia. Una obra en el conurbano, yo, como te decía antes de Sí, entrar, soy del oeste del conurbano, de Ituzaingó, Ituzaingó. y tenemos el ferrocarril Sarmiento, Ujú. que es lo que se intentó hacer para mí en 2016, no antes, porque estaba Cristina, debe ser 2013. En ese gobierno de Cristina, en el segundo de Cristina, se Sí. licitó la obra con financiamiento propio de la UTE que había ganado la licitación. Mm. Bueno, no consiguieron el financiamiento, nos empezó. En 2015 gana Mauricio Macri. No sé cómo, pero le da financiamiento el Estado a esta UTE, que era la empresa familiar de los Macri, aunque después creo que en ese momento estaba el primo al frente, y la obra se inicia. Mm. Se inicia, yo tuve la fortuna de bajar al túnel de esa obra, estar en la punta misma de la excavación, viendo la tecnología que tenían, viendo habían montado una fábrica de dovelas, que son los tramos de hormigón curvo que vos tenés que utilizar para armar el aro mientras lo vas colocando. La verdad, tecnológicamente la obra estaba 10 puntos. Hicieron 7 kilómetros. O sea que si empezó en Aedo, estarán entre Ramos y Ciudadela. ¿Cuánto falta para 11? ¿Cuánta plata pusimos ahí? Y está tirada. Eso es lo que tenés. El ferrocarril Sarmiento sigue arriba. La plata la pusiste, la perforadora está abandonada. Y la plata con la que todos nosotros, vos, él, yo, los chicos que están allá, los que están escuchando, nos endeudamos, está tirada ahí abajo, está enterrada. Te doy otro ejemplo que ahora aparentemente está mejorando, la autopista Perón. Yo personalmente vivo a 20 cuadras, menos, 15 cuadras de la subida de la autopista Perón. Pero si salgo tengo que ir desde mi casa hasta Merlo, bajar en Merlo, irme hasta Ferrari por adentro, de Ferrari subir a la autopista, ir hasta donde termina y volver por camino normal a La Plata. Ujú. ¿Qué hago? Vengo por Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los tramos que están terminados, que en algunos lados, por ejemplo, para unir todo lo que sería el existente Camino del Buen Aire con la continuidad, no falta gran cosa, falta muy poco. Bueno, eso está parado. Entonces, ¿cuánta plata se puso ahí? Esa obra también es de 2013, 2012, por ahí se licitó. Mm. Entonces estamos viendo obras que pueden tener un desarrollo de 3 4 años, o sea que ya tendrían que estar operativas, ya el crédito se Mm. tendría que haber dado y está la plata tirada, la obra no sirve y hay que ver qué pasó con el excedente del crédito. Otro ejemplo, estuve en Bahía Blanca hace poco. Mm. Está la ruta de paso, el camino de paso urbano que le llaman ellos. Son Sí. 9 kilómetros de doble vía de autopista que saca toda la congestión logística de la ciudad. Esa ciudad, esa obra, perdón, era 100 millones de dólares. De 2023 a la fecha está prácticamente parada, pero entre 2013 y 2023 se hizo el 40% de la obra, cuando la obra tenía plazo de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos un problema que va más allá de mi ley. Porque ¿cuál es el tema del gobierno actual? Que no entiende lo que dije antes, que no invertir es retroceder. Sí. Pero ¿y los anteriores? Tuvimos 10 años para hacer una obra y se Y hizo el llevaba dos. 45% y llevaba 2. Entonces, tenemos un sistema que no funciona. Pero ahora, esto es como todo. Si una persona tiene problema de muela, no le cortás la cabeza, Claro. le arreglás la muela. Sí. Bueno, acá también, si la obra pública El- se hacía mal, fíjate que era lo que se hacía mal, busquemos hacerla bien, que se implemente. Ahora se están licitando corredores viales, lo cual claro. es una muy buena noticia. Decime, no sé, un barrio de acá, carenciado de La Plata. ¿Quién va a venir a poner plata para hacer con lo mismo que se hace en un corredor vial, que es que el privado te haga la obra y después cobre? Mm. ¿Quién te va a hacer 10 obras de cloaca, no sé, 10 cuadras de cloaca en Puerta de Hierro en La Matanza? Nadie. Sí. Esa es función indelegable del Estado. Bueno,
Eso lo tienen que entender los muchachos, porque una obra de cloaca, una obra de agua, no es solamente trabajo, es que el agua que toma la población no está contaminada. Preguntale a un director de un hospital cuáles son las principales causas de enfermedad que ellos atienden. Y te va a decir por qué ingesta de agua contaminada. Porque donde no tenés agua y la tomás, te Sí, pones a diarrea, a totalmente. todos los síntomas, a hepatitis, a las cuestiones que surgen del agua contaminada. Cólera que ya hubo en algún momento. Entonces, pareciera que es algo muy simple de ver, que todo esto no es solamente generar trabajo, es generar condiciones de salud que te hacen ahorrar en la parte hospitalaria, es generar Totalmente. condiciones de salud que hacen que la población nueva sea más sana, tenga mayor facilidad para aprender, tenga mayor facilidad después para trabajar. Pareciera que esto, que es lo que se viene diciendo de hace décadas, no se está, se dejó de entender. Vos sabés qué grande, Jorge, me dan unas ganas bárbaras de ser ingeniero. Toda la vida tuve ganas de ser ingeniero. Sí, No sí. es el mejor momento, igual, No, Fosforito. Nunca es tarde. la ingeniería, uno es ingeniero natural, uno va manejando por la ruta y dice, acá falta tal cosa, acá habría que hacer un puente, acá esta rotonda está mal hecha. Fíjate los que eran antes los camiones, el tamaño de los Ujú. autos, el peso de los autos, las cubiertas de los autos, o sea, naturalmente somos ingenieros. Mm. Digo, una cosa es ser matriculado. Lo fundamental es ser ingenioso, que Exacto. después Ahí ingeniero va. Ya también, estamos de pero acuerdo lo con Jorge. fundamental es ser ingenioso. Y entonces todo la persona que anda ve, sobre todo los trabajadores, porque el trabajador al toque se da cuenta que eso es un Ujú. andamio y que ahí falta hasta la medida de seguridad. Digo, es un pueblo este que es muy inteligente para trabajar, Sí. muchísimo más que otros pueblos que son brutísimos para trabajar. Hasta los ingenieros son brutos en otros lados. Sí, Hasta los ingenieros son brutos. Argentina tiene corazón, alma y garra, todo tiene. Entonces, esto que decís vos, ¿no? Hace 13 años que está la obra y los últimos dos paradas, pero de 2 años pasó a 10 y todos sabemos eso. La pregunta es, ¿por dónde arrancarías vos? Esto vamos a hablar en hipótesis, más allá de las ideas que ya tengas vos Ujú. premeditadas. ¿Por dónde arrancarías vos a revertir eso? O sea, a dar la discusión, a dar la Sí. charla. Si fuera que vos sos parte de la mesa, ¿a quién sentarías? ¿A quién sentarías en esa mesa a decir, muchacho, A ver, si vos querés tener una solución, y esto no descubro nada, pero ¿a quién tenés que sentar? A los actores del sector. Vas a tener que sentar a las empresas constructoras, a las empresas proveedoras, a los colegios profesionales y a los funcionarios. Ahora, los funcionarios, nosotros tenemos una red de ejecución y financiación de obras que es compleja, porque vos tenés municipales, tenés provinciales y tenés nacionales. No siempre de acuerdo entre sí, y no entendiendo que si los tres sectores, no importa el color político, buscan la manera de hacer obras, los tres se van a beneficiar. claro. Porque acá la cuestión no pasa por decir la obra la hice yo. ¿Cuántas obras financió el Estado Nacional que más de un Las, gobernador o de un intendente se cuelga de esa sí, obra? las, Y al revés también. O sea, sí, las obras tienen que ser para la gente. las obras son para quien las va a usar. Por eso Totalmente. nombré esas tres obras puntuales, porque estamos hablando de cosas muy que las ves, que vos decís, pero como hay en esa obra que decía en Bahía Blanca, 9 kilómetros de camino abandonado y vas por una. Me llevaron los de Bahía Blanca a ver la obra y me llevaron por la colectora. Fuimos un día de sol. Yo creo que un día de lluvia dejas el tren delantero, porque no vas a ver un pozo. Y era el lado oculto de la luna que vio la Artemis 2, más o menos. Esto estaba lleno de cráteres. Sé que ahora los están manteniendo, que hubo una movida para mantenerlos, pero A la colectora. a la colectora, obviamente. O sea, Lo que igual. digo es, no puede ser, porque, a ver, primero que los impuestos lo pagamos todos. Segundo, que obras como esa, que son visibles, que no se sienten los actores de resolverla. Hay una UTE que fue contratada en esa obra, un Estado nacional que lo contrató y un Estado municipal y provincial que necesitan la obra. Bueno, siéntense y resuélvanlo. O sea, no es tan difícil. Vos tenés que buscar, como en toda actividad, esto se aplica al sector textil, a donde sea, sentá a los actores. Hay un problema, lo tenés que resolver. Ahora, si vos decís, no, yo no lo resuelvo porque el gobernador no es afín a mí.
Y el gobernador dice, no, yo no hablo con el presidente porque el presidente no es afín a mí. Y esto que digo aplica en nuestra provincia Sí, y en sí. toda otra. Cambiame el Ah, ingeniero también. Cambiame el ingeniero. Yo he escuchado en obras Sí, de ruta, en la ruta 33, te estoy hablando hace muchísimo sí. tiempo, La 33, la de que va, Trenquelauquen. claro, Sí, pasa. sí, me ubico. Y el tema, yo me acuerdo, mi viejo trabajaba en esa empresa y decían, cambiame los ingenieros, cámbienme los ingenieros. Y los ingenieros eran de Bahía Sí, en ese entonces, sí, sí. en ese tramo. Y La había 30. conflicto, digo, hay conflicto con los camioneros, el conflicto es permanente, ¿no? Sí, En la actividad, desde siempre. que es sí. válido eso. Es válido que haya Pero en conflicto, que haya realidad, discusión. Ahora, para, el tema no es. Yo pienso lo mismo. O sea, vos no podés cortar la cabeza cuando tenés un problema en la muela. O No, sea, no, 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 yo voy a ser acá hay. abogado yo voy a ser el abogado abogado del del diablo. diablo. Yo voy a ser el A ver, abogado del diablo. hágalo. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Ser el abogado del diablo. Pues, Porque dice, como se la roban, no les doy. Como no terminan, no les doy. O sea, ese es el gran razonamiento del gobierno y la gran excusa social. ¿Para qué se la voy a dar? A Mariano, si Mariano no va a hacer la obra y se la va a robar, es como el viejo chiste de la ujú, obra pública. ujú. Entonces, el abogado del diablo sigue teniendo toda la de ganar, porque es como que no hay perspectiva de que Que, exista otra cosa. Pero, que tenga la pero de pará, ganar no quiere decir que tenga razón. pero No, es. no, no, Claro, la pero de ganar, la de ganar. es falso eso. O sea, Yo, porque hay una nación construida a base de obra pública. Hay ciudades construidas a Soy base de abogado, obra pública. discúlpeme, soy abogado. Pero es erróneo, pero favorito su. vamos a lo que dijo el No, presidente. Y esto creo que lo recordamos todos y lo escuchamos antes de asumir cuando daba sus... ¿Qué era lo que decía? Yo soy experto en crecimiento sin plata, voy a hacer obras a la chilena. Ajá. Yo no sé cuál ¿cuáles es son el las método obras de de la la Chile? chilena. Yo lo que digo es, como decía antes, me parece muy bien, aunque pase 2 años después, no es... Nosotros estamos pensando en plazos que son los que necesitamos, ¿no? Todos queremos, a ver, yo, como dije, hace 30 años que hago obra pública y hoy las obras que tengo bajo mi responsabilidad están detenidas por falta de pago, obviamente, y son provinciales. Pero fuera de eso, la cuestión es simple, todos queremos que haya continuidad. Pero es tal el descalabro en muchas de las áreas, porque se habla mucho de la corrupción y yo no voy a meterme en ese lugar porque creo que ni el abogado del diablo lo defiende. Pero vamos a la cuestión de por qué a veces las obras duran el tiempo que duran más allá de lo previsto. Y porque vos tenés por ahí una obra que el proyecto, el anteproyecto que presenta la licitación no es realizable o está mal computado. Y nuestra provincia tiene cuestiones que por ahí la gente piensa que vos te sentás con un inspector en un cuartito como este, todo cerrado, te pones de acuerdo, está para... No es así. Nuestra provincia tiene un montón digamos, Organismo de control. estamentos, organismos de control, están los organismos de la Constitución, ¿Sí? en los cuales toda ampliación de obra va y tiene que estar bien. Ahora, tienen topes también. Vos decís, bueno, O sea, hay que certificarlas. tienen que primero ser justificables desde el punto de vista de la licitación, porque si vos tenés una licitación, por decir cualquier cosa, que dijiste, no, voy a hacer 10.000 metros cuadrados de hormigón y cuando vas a hacerlo decís, la verdad no me cierro, voy a hacer 10.000 metros cuadrados de asfalto. Y vos hiciste un pliego, pusiste un plano, pusiste cómputos y presupuestos que hicieron que todos los oferentes tuvieran la posibilidad de ofertar en una misma igualdad de condiciones. Si vos tenés que hacer modificaciones, las tenés que justificar, porque por ahí son de tal grado que hacen que la licitación no sea defendible desde la modificación, perdón, no sea defendible desde el punto de vista licitatorio. Pero lo que yo voy es otra cosa. Todas esas cuestiones de por ahí un anteproyecto que no está bien, un cómputo que no estuvo bien, entonces modificás algo y tenés que ponerle en valor, no sé, por decir cualquier número, Pero 40% eso más. ya es grave. Es grave, pero O sea, ocurre por la digo, manera en que estamos trabajando, no claro, pero solamente en la provincia, no estoy hablando, esto no es una cuestión provincial, no, no, las obras que estamos hablando y las tres que nombré en su momento son nacionales. es la burocracia propia nuestra. Es la manera de hacer las cosas, entonces por eso decía, nosotros tenemos hoy un problema serio, una actitud, una decisión de gobierno que es, yo esto no lo hago más.
Y eso no está bien porque pasa lo que dije antes. Nos retrocedemos en la calidad de nuestra, y lo vemos todo cuando lo más fácil es transitar las obras públicas. Las rutas públicas, perdón, la ruta de la provincia de Buenos Aires. Ya sean nacionales o provinciales. Ahora, ¿y lo anterior? O sea, tenemos que ver por qué sistemas rígidos de redeterminación de precios, donde en un punto tenías una variación de, no sé, 80% anual, y tenías que esperar a que salte un gatillo del 10% de variación de precios para pedir una redeterminación. Entonces, cada vez que vos hacías eso, ibas perdiendo poder adquisitivo de lo que vos ibas a cobrar. Entonces, las obras dejan de ser viables. No te sale la ampliación porque hay que justificarla y todo tiene sus trámites, sus tiempos de tramitación que son los normales. Y vos tenés que ver cómo seguís. Y eso va haciendo que todas las obras se compliquen y que después financieramente y económicamente no sean tan simples de llevar adelante. Y no sea lo que vos previste. Por eso digo, hay un sistema que hay que modificar. Mm, Ahora, ¿es la solución, como dije antes, matar el sistema? No, porque las obras las necesitamos todos. claro. Vos sabés que esto que arrancaste con el tema del complejo industrial que desarrollaron y la logística y todo el concepto que lleva eso, Sí. filosófico, ¿no? De desarrollo nacional. A mí me pasa, ponele, voy a Ensenada y Ensenada está siempre mejorando. O Mm, sea, Ensenada puede pasar cualquier cosa que vos ves que hay una cuadrilla que va para allá, otra que va para allá, Sí. se hace asfalto acá, se frena, todo se hace adentro, no solo en lo público, que es la parte de petroquímica. Entonces, también, viste, ahí es como que uno dice, pero qué bárbaro, o sea, qué bárbaro, porque vos vas a otros lugares donde las gestiones son más trabadas, las gestiones son más complicadas, y Ujú. también ves dirigentes, porque eso es una cuestión mm, política, sí, Es así. a través de la industria, sabemos que el polo petroquímico, pero en Bahía Blanca también está el polo petroquímico, está claro. el puerto, que Ensenada no Mm, tiene un puerto, y sin embargo se cae mucho más, siempre Bahía Blanca se va cayendo a pedazos, se va cayendo, se hace grande la ciudad. Porque El puerto entran los camiones sí. y roban, pero camiones a los pavotes. Ahora ya no, porque no se pueden boquillar los camiones. Boquillar es abrirle. sí, sí. Ahora no se puede hacer más porque cambió el modelo de camión, pero si no era imposible hasta el puerto, te sacaban 10 carretillas por camión. Digo, cómo también las gestiones locales hacen fuerte Sí, a sí. eso nacional que después pasa. Mm, Sí, Sí. lo que pasa que las mira, obras perdón, sí. lo que pasa que las obras estructurales, conozco el caso de Ensenada, la bajada de la autopista no la pueden hacer porque es una obra nacional. Entonces está trabada. Entonces, ¿qué sucede? Que por ahí sí, vos lo que ves son las obras que se pueden llevar a cabo por parte del municipio, que en el caso de Mario Seco, como otros municipios, han armado sus plantas hormigoneras y hacen su propio asfalto y generan muchas obras producto de eso, y después que tienen el acompañamiento de provincia para hacer obras intermedias. Pero ya las obras estructurales grandes, No, 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 cuando por las tiene, que supuesto. son las que tiene que hacer el gobierno nacional, como son los puentes, como son las autopistas, como son, no, no están No, no, haciéndose. pero en eso estamos de acuerdo y estamos, están las pruebas, me permito, Ese es el problema que Mira, se ve hoy. nosotros y sin hacer hincapié en ningún municipio, vemos Mm, que hay mucho de esto, ¿no? Lugares donde hay plantas de hormigón a cargo del municipio, plantas asfálticas a cargo del municipio, planes de pavimentación a cargo del municipio, y no vemos ingenieros trabajando, ni propios de los municipios ni encargados de los municipios. bien, Eso para nosotros es gravísimo. Hace un año, un poquito menos, fui a una reunión en el conurbano donde estaba hablando un intendente del interior diciendo que ellos, para hacer los caminos rurales y los cruces de alcantarillado donde hacía falta, le pedían a los puesteros que donde se acumulara agua pusieran una bandera e iban y hacían el cruce. pavada total. Se mm, lo festejaron, a mí me pareció Es ridículo, terrible. ridículo. Te digo por qué, porque primero, vos no, a ver, no en todos lados es un cruce igual. Por ahí es un caño de 500, por ahí son dos caños de 500, por ahí son 6 caños de 1000, depende del agua que vaya. Y segundo, que depende de una cuenca que tenés que relevar. Entonces, a mí me pareció una solución ingeniosa, como dije antes, mm, porque les la pudieron hacer barata, pero me pareció terrible desde el punto de vista De la de la responsabilidad del gestión. Estado, y de la calidad la que le tenés que responsabilidad del poner al Estado, trabajo. chau. Claro. Nosotros me parece
Y lo dije al inicio de la charla, hoy lo que hay que agregarle a la gestión, y no solamente, como dije, a la del colegio y a lo de los matriculados que los componen, en este ámbito que estamos hablando, es la calidad de lo que vas a hacer. Y una de las cosas que dije antes de obras, de las causas por las cuales las obras públicas por ahí no se concretan en el tiempo, es justamente la falta de calidad en la planificación. Y no quiere decir que los profesionales que intervienen no sepan, que no sean buenos profesionales bien formados en las universidades nuestras, sino que a veces, a ver, tenés más trabajo del que podés desarrollar. La del desarrollo de una obra pluvial o vial no es una cuestión simple que vos digas, bueno, yo tiro un anteproyecto, lo tiro por acá Mm, y va a ser como si haces esta casa. Esta casa medianamente con un anteproyecto sin tanto detalle le vas a pegar a los cómputos. Ahora, en un lugar donde tenés que hacer terraplenes, capaz en algunos lados de 5 metros de alto y en otros lados tenés que hacer una excavación para pasar y tenés que tener un proyecto finito para hacerlo. Todas esas cuestiones hacen a la calidad que tenemos que hoy, y teníamos que haberlo hecho antes ya, sumarle a las cosas que hacemos. ¿No? mm, Tenemos que generar algo que desde el inicio de lo que sería el emprendimiento, la obra, como querramos llamarlo, tenga calidad y que sea arrastrable y que sea que todos los que participamos le sumemos cosas, porque si no, es como decís vos, hay que cambiar al ingeniero. mm. Y la cuestión es que muchas veces nosotros por ahí somos ejecutores de cosas que ya vienen muy armadas y es difícil de cambiar. Y hay una cosa que a nosotros nos preocupa mucho en el colegio. En todas estas obras detenidas hay un ingeniero que ha firmado la representación técnica, que por ahí firmó alguna dirección, si esa es la capacidad, la modalidad de contratación, en una obra que está detenida y que es capaz de generar accidentes, de generar Claro. problemas tanto a las personas como a las propiedades. ¿Cuál es la responsabilidad del ingeniero hoy? Es total, de algo que no maneja, que no generó y que no puede mejorar. Entonces eso es algo que me parece que tenemos que empezar a ver también desde el colegio y con las autoridades, porque es muy fácil decir, bueno, paralizamos la ejecución y suspendemos el plazo. Bárbaro. Y Una obra de, el fierro, el tambor, todo lo que está colgado ahí, te ¿qué digo, pasa? una simple, una obra de cloaca de un colector cloacal que por ahí tiene una boca de registro de 5 metros de profundidad. Mm, Que es lo que vemos por ahí no se ve tanto acá en estos sectores, pero andamos afuera, se robaron la tapa. Sí. La que tapa tiene 60 centímetros. un pozo. Cae cualquiera, viene una moto, la rueda se hunde ahí, viene un auto, rompe el auto. ¿Quién es el responsable del mantenimiento de esto? Civilmente la empresa, penalmente el profesional. Bueno, esas cuestiones están más. Civilmente la empresa, penal. Sí, pero Ajá, vos para lo civil tenés póliza, para lo claro. penal no. Para lo Claro. penal tenés el cuero. Y me parece que esas cuestiones Sí, sí, tienen sí. que ser analizadas también, ¿no? Sí, sí. Jorge, estamos charlando con Jorge Castellano, presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Póngale me gusta, el link, suscríbanse al canal de YouTube de Todo Provincial Stream. Te quería preguntar un poco sobre lo que está pasando en el INTI, en organismos que tienen que ver con los ingenieros, con los profesionales y que con el gobierno de Javier Milei están siendo desmantelados. ¿Cómo lo No, analizan y cómo lo tratan desde el colegio ustedes? nosotros salimos a hacer una declaración bastante importante en ese sentido porque entendemos, primero y principal, que no se puede cortar toda lo que el INTI, los profesionales que trabajan en el INTI adquirieron de conocimiento en la ejecución de toda la metodología legal de certificar procesos, certificar equipos. Bueno, tienen hoy un conocimiento que ningún otro certificador tiene. Ahora, fuera de eso, nosotros como colegio lo que vemos es que los controles tienen que seguir, que las cuestiones de falta de control exponen a los profesionales. Y, Ujú. y te doy un ejemplo claro que puede ser, nosotros también tenemos ingenieros en alimentos, Sí. y hay otras carreras que también son responsables de líneas de producción de alimentos. ¿Qué es lo que necesitan los procesos de esa línea? Tener balanzas, manómetros, caudalímetros, todas las cuestiones que hacen a la mezcla,
a la generación de la mezcla para hacer lo que produzcan, que tienen que estar calibrados y ser exactos, porque de eso depende no solamente que no sean agresivos para quien los consuma, sino los periodos de conservación, Sí. las cuestiones de que cumplan con los códigos, todo lo que hace a la firma y a la responsabilidad del profesional que diseñó esa línea de producción y que se hizo responsable. Bueno, en base a eso nosotros entendemos varias cosas también, ¿no? Primero, hay que ver si el INTI cumplía en los plazos legales que tenía que cumplir todo lo que estaba haciendo y si no era también por ahí, en algunos puntos, un ente que burocratizaba la cosa. Pero volvemos a lo mismo. Tenía un problema, no lo matés, sanalo. Claro. Pero bueno, como bien decía el general, la única verdad es la realidad y la realidad es que hoy el INTI no cumple con las funciones que tenía que cumplir por decisión del gobierno nacional. Ya no es que tiene atrasos, ya no las puede llevar adelante. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Nosotros entendemos que desde el colegio podemos buscar, y estamos en ese camino, ser una entidad, quienes hacen las tareas de certificación mayormente de todo lo que hablé, ingenieros, que Ingeniero. tienen los calibres, las medidas, que hacen toda Mm. la cuestión de la metodología para llevar adelante algo que sea certificable. Esos ingenieros en la provincia, cuando lo hacen, tienen que ser matriculados de nuestro colegio porque estamos todas las especialidades. Entendemos que tenemos que ser parte y estamos, como dije, buscando la forma de ser un organismo certificador, ya que nuestros profesionales pueden hacer la tarea de calibrar equipos, que el colegio los certifique. Qué bárbaro eso. Bien. Somos una entidad de derecho público no estatal, con lo cual está entre las cuestiones previstas en nuestra ley dar este tipo de servicios. Perfecto, me encanta esa idea. Sí, no es tan fácil, No, pero está buena la idea, hay que, por eso es sí, difícil hacerla, porque está buena la idea. hay que invertir bastante fondos, hay que invertir tiempo, tenemos parte de nuestra O sea, se dirección que está en esto. convertirían, para entenderlo, se convertirían en un INPI. No un INTI, el No. INTI creo que es irreemplazable, sería mucho, pero por ejemplo en algunas especialidades sí ser, a ver, el otro día me dijeron, y fue una de las bases de la toma de decisión en nuestro Consejo Superior, de avanzar en ese sentido, que había certificado a un profesional medios de izaje para la industria del petróleo. Había cobrado, no importa, un Sí. peso. Pero cobró un peso por hacer el trabajo. Ahora, cuando lo fue a certificar a una de estas certificadoras, que lo que hace es, obviamente tiene una tarea que la cumple y la cumple bien, que es revisar que el proceso sea el adecuado, que los elementos usados estuvieran Mm. calibrados, que todas las cuestiones se hayan hecho de acuerdo a la normativa. Le pone un sello y dice, esto está bien hecho. Cobró 3 pesos. Entonces, Bien. nosotros entendemos que esa ecuación está mal, porque si el que tiene el conocimiento, tiene los equipos y lleva adelante la tarea, cobra un peso, y el que dice, che, este laburó bien, cobra 3 pesos, tenemos un problema. Obviamente, queremos intervenir un poco en eso para poder darle una mano a nuestros matriculados que se dedican a estas tareas. Estamos tratando de cumplir con la normativa en lo relativo, y esto no es algo que va a ser de un mes, ni capaz que sea de este año, pero sí en cumplir con la normativa en el hecho de decir, bueno, vamos a tener todos los procesos habilitados, vamos a ir al organismo argentino de acreditaciones, que nos juntamos con ellos y la verdad nos atendieron muy bien. Entendieron, se sorprendieron de que un colegio profesional quiera hacer esto, pero entendemos nosotros que somos parte de la solución. Obviamente los certificadores privados seguirán haciendo su cuestión porque el mercado es amplio y va a dar para todo, y más si la economía crece como todos queremos que crezca. Pero entendemos lo mismo que con la obra de infraestructura. No es pública, hacela privada. No es privada, que sea público-privada. Y donde tenés que hacerla como Estado, la vas a tener que hacer. Bueno, en este caso, el INTI no será el organismo apropiado, se le darán, no llegará a hacer todo lo que tiene que hacer. Bueno, hay privados, hay semi-privados como nosotros, que como dije, somos una entidad de derecho no estatal, con lo cual em, creo que podemos aportar algo con esto y darle a nuestros matriculados un campo de acción
para el que están capacitados. La verdad que hermosa charla con Sí, Jorge. Nos podríamos quedar mucho más, sí, pero nos corta. queda A ver, charlar ¿qué? de cosas ingeniosas. Ah, Una Eso es lo más pregunta, difícil. claro. Pues, a ver, vamos a pensar, viste, no sé, ingeniero Huergo, Ingeniero Huergo, ¿no? sí. O sea, tipo valiente si lo Sí. hay. O sea, uno entra a Buenos Aires y no, se olvida de ingeniero Huergo. Mm, mm, Entonces, esos tipos, ¿no? Con ese nivel de desarrollo en la cabeza, tipos muy andados, muy viajaros, sí. muy todo. Si vos hoy tuvieras que hacer mm, una obra soñada que dijera, loco, yo ah, haría tal cosa, digo, como está pasar la cordillera mm. para el lado de Sí. Chile, hacer tal obra, o sea, de esas dimensiones estratégicas, ¿qué haría Jorge Castellano Oh, si ¿Qué quiero hacer yo? mm, exacto, Bueno, si pudiera disfrutar de un sueño? Viste que se no, sueña en blanco y negro. sí, sí. sí, Bueno, sí. así. Mira, yo Pero como bueno. todos, cuando empecé a hacer pavimentos, es lo que hacemos todos al principio, pavimentos urbanos. eh, Había en ese momento, estaba el Planuje, tenía gente que me contactó y trabajé 4 años haciendo pavimento. Siempre mi intención en la universidad, si vos decís, bueno, ¿qué querés hacer vos? Siempre quise hacer una presa o una represa, Ajá. siempre quise hacer una obra de saneamiento importante, sea pluvial, de cloaca y de agua, y siempre quise hacer una ruta interesante. Esas fueron digo, bueno, si hago esto, ¿Para qué ruta sería? ¿Qué conectaría para vos? la 7 por ejemplo. La 7. La 7 no la haces toda, pero es un tramo. Llevarla a hacer una autopista, que se viene a la cordillera y Bueno, hoy la vas a 7 hacer. está casi toda. Está bastante Sí, avanzada. está Pero casi toda. digo, para dar Vamos a la una 5. idea de La 5. la 5 Ahí que está, la está 5. Mercedes un poquito Sí, más allá. que necesitamos Bueno, para llegar ahí. las obras de cloaca, agua y pluviales las hice. Hice un Mm, reservorio en La Matanza de 3 hectáreas. Es un tanque de hormigón de 3 hectáreas por 4 metros de altura. wow. 3 hectáreas, o sea, tres 3 manzanas manzanas por por 4 metros. 4 metros. Sí. Ah, Eso era una laguna que se tapó. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El arroyo que desbordaba y Iba hacía la ahí. laguna, desbordaba e inundaba la ciudad. Esto no es Ramos Mejía, pero es entre el Ramos Mejía, Loma del Millón y San Justo. Es el Ateneo Don Bosco ahí. mm, Bueno, hice esa obra que es una obra de saneamiento importante y aparte hicimos, creo que eran 2.500 metros de conducto de 5,70 por 3,17. tremendo. Esa obra Es una obra consagratoria para Castellano. es una obra bueno, es lo que quise hacer. Hice Bien. también cloacas importantes. ¿Estás Este, tranquilo? O sea, porque ponele, yo hago algo en casa y digo la concha. no dormí durante lo que se hacía. Claro, eso, Eso es porque otra el cosa. albañil no duerme durante la obra. No dormís porque no Vos solamente tampoco, esto, cuando claro. llueve es un arroyo esto, no es que estábamos haciendo un conducto nuevo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El agua venía todos los días. Cuando llovía era 2 de la mañana, ingeniero, la Ingeniero. vigilancia, ingeniero, esto está hasta arriba. Se desborda. Hicimos Vamos. 2.500 metros en un medio urbano, de un conducto gigante donde abríamos prácticamente de cordón a cordón una calle de 12 metros de ancho, con desvío del arroyo y no tuvimos accidente, no tuvimos muertos, no tuvimos problemas serios. Como decía, esa ya la hice. ¿La represa? No. Hice la Ah, única presa de control de inundaciones que se hizo en la provincia en los últimos, creo que 50 años, mirá, fue la presa de control del Arroyo Azul, la presa La Isidora. Ajá. mirá. Y esa presa la hicimos con un profesional de acá, el proyecto, ya fallecido, el ingeniero Bernet, que hizo adecuó un proyecto que había hecho hidráulica de la De la provincia. provincia. Bueno, yo interactué mucho con él en la toma de decisiones, obviamente también con la obra y la dirección de hidráulica, y planifiqué la ejecución de la obra. Pero era ir todas las semanas a Azul, yo tenía Azul. otras Sí, obras y era 2 días en Azul. ¿Cómo lo hacemos? Lo que decías antes, el conflicto con los camioneros. Obviamente la financiación es parte, en la exacto. obra que dije antes y en la obra que te estoy diciendo ahora era
llegar, decir, bueno, muchachos, no podemos pagar a 30 días, podemos pagar a 60, ¿no? Esperame una semana, pero siempre cumplir con la palabra dada, tanto a la empresa como lo que hacíamos nosotros. Con lo cual voy 2 de 3, 66% y tengo Muy bien. Te queda. la ruta no creo que sea para mí, porque ya no tengo esa formación. Yo creo que hay otros que la van a hacer mucho mejor, pero 2 de 3 me voy Pará, contento, y me una voy obra contento. así, yo me hubiera imaginado en, no sé, Canal de Magdalena. El canal de Magdalena es algo que nosotros reclamamos y entendemos que es vital. Hicimos jornadas en Mar del Plata. ¿Les toca a los ingenieros? Sí. Sí, La todos tierra los son ingenieros. viadragados son Dragado, nuestras, sí. pero lo venimos pidiendo, lo hicimos. Mar del Plata, si ustedes recuerdan, y esto me desvío un poco de lo que estamos hablando, No, si, estamos muy bien enfocados. bueno, si ustedes recuerdan, había una resistencia muy importante a la Offshore. ejecución, al offshore, a la Sí. explotación, a todo. El colegio tomó posición claramente, como ha hecho históricamente, porque también lo hizo con el fracking, cuando Sí. había, no, el fracking va a generar terremoto, derrumbe, tsunami. No, Lo acusaban hasta de tener mal gusto para el perfume al fracking, más o menos. Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque era obvio que no iba a pasar, por la manera en que se hacía el colegio en su momento, y esto estoy hablando 2008, 2010, sí. por ahí salió a defender el fracking. Luego salimos a defender, lo hizo el ingeniero Beliera, que ya está también desaparecido, pero fue nuestro, este, El expresidente. en esos momentos presidente, pero más que Sí. presidente, fue quien llevó adelante desde lo intelectual esto, ¿no? Mirá. Y salimos a apoyar también la explotación offshore por algo que era ridículo. ¿Qué problema va a tener Mar del Plata con algo hecho 100 kilómetros para adentro cuando los corrientes no van hacia la playa? Claro. ¿Qué Proyecto contaminación que se hizo? levantó. En realidad, O sea, dejó de yo ser, creo que está pospuesto. claro, pero No por lo es que menos en los está próximos abandonado. 10, 20 años no va a ser No desarrollado, sé, yo creo que no, por lo que porque escuché. Sí. porque los combustibles fósiles tienen una caducidad en lo relativo al uso que van a tener. Después hay que ver si esto se Claro. cumple, ¿no? Ah, Pero, pero si hay algo que hay que reconocerle al actual gobierno es haber facilitado las condiciones de trabajo en lo relativo a la extracción de petróleo. ¿Por qué? Porque si lo tenemos ahí hasta 2050 y en 2050 se deja de utilizar, ¿a quién se lo vas a vender? Yo creo que lo del offshore va a seguir teniendo perforaciones. No, no escuché que se hayan abandonado, ¿sí? Para mí está retrasado, no han encontrado lo que querían encontrar, Ajá. pero eso no quiere decir que hayan dejado. Yo creo que va a tener desarrollo. Y el canal de Magdalena para nosotros en este aspecto es fundamental, porque nosotros entendemos no solamente, como dije antes, la cuestión de trabajo, de mejora de las condiciones. No puede ser que nosotros lo pusimos en una declaración hace poco, entregamos en la realidad lo que se peleó con sangre en el Río de la Plata, porque las cuestiones de vuelta de obligado, de quebracho errado, no fueron para una cuestión solamente comercial, fue para tener soberanía en nuestras aguas. Entonces, nosotros reclamamos Malvinas, reclamamos las islas del sur y reclamamos la Antártida, y está muy bien que así sea. Pero para reclamarlos tenés que tener presencia. Entonces mm, no puede ser que nuestros buques tengan que ir a Uruguay si quieren ir a Santa Cruz. Por eso entendemos que la cuestión del canal Magdalena es vital porque la Argentina tiene que tener presencia comercial, mm, o sea, de sí. navegación privada, y tiene que tener presencia militar en el Atlántico Sur. No porque vayamos a ir a un conflicto, todos sabemos que es una locura, pero tiene que haber presencia argentina en los mares del sur si Defensa queremos nacional. reclamar soberanía, sino para qué lo queremos. Claro. Defensa nacional. Jorge, querido, la verdad que un placer. ¿Cómo la pasaste? Igualmente. Muy bien, ¿Bien? muy ¿Te bien. Muy sentiste relajado el cómodo? ambiente, muy Eh, cómodo, así que ¿Le gustó el estudio? Es nuevito. muy bueno. Sí, Está muy bien. me gusta. ¿Qué Eh, queda? Quedan nos, 13 minutos todavía nos de queda programa. muy poco Un tiempo. montón. Agradecerle a Jorge Castellano por el tiempo. Y a mí me queda una Dale. para despedirte que tiene que ver con esto que veníamos mencionando de el INTI, de lo que pasa con la obra pública, Mm, pero que también afecta a los ingenieros lo que pasa con Catastro de Provincia de Buenos Aires, que sí, desde hace está un tiempo complicado. está complicado.
no solo los ingenieros, en todas a ver, eh, hay que hacer cédulas catastrales, hay que hacer presentaciones de estados parcelarios, Ujú. hay que hacer muchos trámites que permiten la concreción de por ahí proyectos inmobiliarios, desarrollo, proyectos de, no sé, desde un edificio hasta, no sé, de 3 dúplex, por decir algo, hasta un centro logístico, un barrio cerrado y un edificio de departamento. La venta de tu casa. Hay gente que tiene parada la venta de la casa, con lo cual tiene parada la compra de otra casa. Eso implica no solo para los ingenieros tareas, implica tarea para los martilleros, los escribanos, los tipos que van porque las dos personas que se muden seguramente van a hacer arreglos, refacciones. Implica movimiento económico. Entendemos que tiene que ser solucionado. Por ahí hicimos alguna declaración que fue puesta como le salimos con los tapones de punta al gobernador. Y la verdad que no, no es la intención pegarle al gobernador, pero ¿quién tiene que solucionar este problema si no es la gobernación? Aparte no Ujú. hay que ser tan sensible. No, Hay que no, a ver, aguantar lo que la dicen cuestión es, todos los a mí participantes. me llama, Justamente hay mira, problemas que hay que solucionar, Inadiable. más allá de que sean productos de que el gobierno nacional no tiene. Bueno, hay cosas que hay que solucionarlas igual, hay que buscarle la vuelta. mira, cuando estaba entrando, me escribió un ingeniero que es amigo, es de Aedo, Mm. y mira, te digo a la hora que me escribió. 10:45. Buen día, Jorgito. ¿Se sabe algo de Herba? Este ingeniero tiene un emprendimiento que es familiar. Él es ingeniero, la hija es arquitecta y el otro hijo es ingeniero agrimensor. Y la mujer trabaja en la coordinación de todo. Bueno, los cuatro trabajan en una empresa familiar que hace desde esas refacciones chicas de casa hasta presentaciones de proyectos, pasando por estados parcelarios, cédulas catastrales, mensuras. Bueno, esa es el ingreso familiar. Ujú. Si tiene 45 días parados los expedientes, primero que están inventando nuevos idiomas para insultarlo, porque nadie te cree esto. Una de las cuestiones por la que el colegio sale a hablar es para descomprimir a nuestros profesionales. Claro. Entonces, y esto le Sí, sí, pasa a los es un pedido agrimensores, de los profesionales pero le hacia el pasa colegio. también a los agrimensores, a los arquitectos y a los técnicos. Y no vayamos, como dije antes, a los martilleros y como es escribanos. El fin de semana estuve comiendo, me crucé con un amigo en realidad en un restaurante que volvió a vender una propiedad, él está viviendo en Vigo con la familia, volvió a vender una propiedad. El viaje lo tuvo que atrasar 2 veces hasta que le salió el estado parcelario. Ah, ridículo. Si no, no lo podía hacer. Entonces, te digo esto porque es un Sí, extremo. Un sí. tipo que viene a vender una casa, tuvo que atrasar dos veces su vuelta al país a hacer esto porque estaba el conflicto. Y como eso, podemos entender casos puntuales en todos lados. Es algo que tiene que ser resuelto porque Mm. no es solamente que nos afecta a nosotros, afecta a la economía del sector. Totalmente. Es claro, y hoy a ver, todo lo que estuvimos hablando, a la larga, es señal de que hay un parate económico, que hay señales de que se está activando, sí, ¿Hay seguramente. señales de que se está activando? A ver, todos los proyectos extractivos son buenos, toda la producción del campo, lo vimos el otro día con la acumulación de camiones en los puertos santafesinos. Todo eso genera actividad económica. Ahora, ¿esa actividad económica nos llega a nosotros? No. Todo lo que estuvimos hablando acá es que no nos llega ese Mm. crecimiento económico y no vemos posibilidad de que nos llegue. Entonces no. Entonces, si Entonces, encima ¿hay activación o no? hay activación en determinados Ah, sectores, bueno. eso es lo Sí. que, lo que digo. Por eso, a ver, que va a Pero son crecer. los de infraestructura desarrollista que decías vos al principio, que son los que pueden apuntalar algo estratégico. Mira, yo y esto es un pensamiento que puede ser rebatido, pero la gente que está presentando proyectos RIGI, que está invirtiendo en la Sí. cordillera en extracción, ¿a dónde tienen que venir? A los puertos. Entonces, o cruza la cordillera o vienen para acá. Ya sea no sé, en el norte irán a Rosario, en el centro vendrán a Buenos Aires y en el sur vendrán a, no sé, Bahía Sí. Blanca o algún puerto de más al sur. La infraestructura tiene que ser hecha. O sea, el crecimiento de esos sectores naturalmente va a tener que generar crecimiento en la infraestructura, si no se va a parar. Va a llegar un punto donde la infraestructura posible para sacar esa extracción hacia los puertos es hasta acá. Y no vas a poder hacer más. Por más que camiones transiten las 24 horas, los trenes lo mismo. No lo vas a poder hacer.
Entonces, yo entiendo que, como dije antes, todo lo que es extractivo, minerales, petróleo y la cuestión agrícola que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, como hitos más importantes, eso está creciendo. Ahora, si nosotros en los sectores donde hay otra actividad, que es la que por ahí los que hacíamos obra pública, ahora vamos a ir a hacer otro tipo de obra, los que hacían estados parcelarios harán otra cosa. Bueno, si vos trabás lo que medianamente puede llegar a funcionar para los sectores que no están comprendidos en todo lo que hablé, tenés un problema serio. O sea, hace muchos años se dijo que gobernar era crear trabajo. Bueno, creemos trabajo, pero eso le vale al gobierno nacional, al provincial y al municipal. No sé si escucharon en la semana que decían que Ford va a Sí, dejar de producir camionetas en Argentina. ¿Por qué? Porque se va a otros lugares y dieron el ejemplo de Brasil, que les cobra en todo Brasil el 3%. El municipio donde están radicadas la Ford le cobra el 3% de impuestos. Quiere decir que si van a Brasil, para exportarlo tienen un 3% en total. Solamente en un municipio argentino tienen el 3%. claro. La provincia creo que lo llevaba al 10 o al 11 Pacheco es y grande. Pacheco es grande. sí, Pacheco es grande, pero está en un municipio. ¿Qué es La, Pilar, no? no, no, es Escobar. Tigre. Ah, Tigre. Pacheco es Tigre. Bien. Si no recuerdo mal. Lo Sí, que sí que entre las tres cargas, porque la Nación, si bien a chica también tiene, eran el 15%. claro. Entonces, No, no te dan ni 12% es una ganas. No locura. te dan ni ganas. Y eso porque la Ford, averigüemos de otras cosas. Ah, ¿Cuántos matriculados tienen? Alrededor de 7.000, 7.000. sí, en toda Y, la provincia. y temen, o capaz que ya está pasando, que ingenieros dejen de laburar como ingeniero para No, subirse a un... no, no, eso yo no lo veo que No, pase. no, Al eso es contrario, cuento, eso es creo, cuento. debe haber Sí, pasado, pero es cuento, pero sí, es yo cuento. creo que eso no va a pasar. Lo que sí creo que va a pasar es que obviamente va a haber retraso en la matrícula, alguno que la dé baja, mm, porque como dije antes, las condiciones de crecimiento no son rápidas y no nos están alcanzando a todos. Ahora, cómo vienen nuestros ingresos y los ingresos del colegio y la cantidad de contratos presentados? Tenemos más contratos este año que el año pasado. Esto no quiere decir que estemos mejor, porque los contratos son más bajos, hay más de menor cantidad de dinero. Quiere ujú. decir que son de menor calidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que salir a competir con otras. A ver, cuando se achica la torta la salimos todos a buscar y las porciones son las de siempre. Entonces está saliendo a competir con otras especialidades y no solamente especialidades, profesiones y tener que competir con costos. Y eso hace que los contratos sean más chicos. No estamos haciendo las tareas que veníamos haciendo, que es lógico porque obviamente obra pública no hay, que son contratos grandes y de largo tiempo, y bueno, se genera lo que se genera. La actividad, igualmente, como digo, está con más contratos, con menos dinero por contrato, pero dentro de lo que habíamos previsto en el presupuesto. Así que, si bien no estamos en el estado ideal, tampoco podemos decir que nos está yendo mal. Mm. Pero sí vemos mucha carga sobre el matriculado, no solamente de la matrícula, sino del aporte a la caja, que obviamente todos tenemos que cumplir, pero cuando contás los pesos y no estás en una situación de abundancia, te duele. Esa es la realidad, no es otra cosa. Jorge Castellano, presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, pasó por todo Provincial Este.